¿Y si despertaras en el Precámbrico? Abres los ojos, pero no hay cielo azul, no hay árboles, ni aves, ni montañas verdes, no hay tierra firme, ni océanos tranquilos, solo caos. Has despertado en el Eón Ádico, hace más de 4.500 millones de años, cuando la Tierra apenas era una idea, una bola incandescente que luchaba por convertirse en un planeta. Y lo que ves a tu alrededor es el infierno en su estado más puro. La atmósfera no es respirable. Está formada por dióxido de carbono, metano, amoníaco y nada de oxígeno. Es tan densa, tan caliente, que el cielo no es azul. Es una mezcla asfixiante de gas, ceniza y fuego. Una nube tóxica te rodea y apenas puedes ver. Cada aliento es veneno, cada paso un riesgo. Aquí no hay pasado ni futuro, solo presente, abrasador y eterno. Estás atrapado en una tierra recién nacida. Un planeta violento, rabioso, cubierto por océanos de lava, con montañas que nacen y se destruyen en cuestión de horas. El suelo no es firme, vibra, tiembla, se desgarra. Hay terremotos cada pocos minutos, y desde las entrañas del planeta surgen volcanes colosales que escupen fuego, cenizas y gases mortales. No hay silencio. El planeta grita sin cesar, como si estuviera sufriendo su propia existencia. Eres un testigo del nacimiento de un mundo. Y mientras el joven planeta intenta mantenerse unido, millones de rocas, meteoritos y escombros cósmicos lo azotan sin descanso. Es un bombardeo eterno, donde cada impacto arranca fuego y furia de la Tierra recién nacida. Y justo cuando crees que nada puede ser peor, a lo lejos, un estruendo inhumano parte el firmamento. No es un simple meteorito, es algo gigantesco, un planeta del tamaño de Marte. Ha chocado contra la joven Tierra. La colisión es tan brutal que la superficie entera se agita como un océano enloquecido. Montañas se desintegran, mares de fuego se elevan y parte del manto terrestre es expulsado al espacio. De esa destrucción nace la Luna. Sí, la misma luna que ves hoy en el cielo nocturno nació del caos absoluto. Un satélite creado no por la calma, sino por una guerra entre titanes cósmicos. De la destrucción total puede nacer algo eterno. Incluso tras el cataclismo, los cielos no encuentran paz. El bombardeo de meteoritos continúa, rompiendo montañas y sembrando cráteres sin fin. La violencia parece no tener final. Los cielos se tornan rojos. Las tormentas eléctricas rugen sin descanso. Relámpagos cruzan nubes de polvo y vapor sobre un paisaje de fuego líquido. Las nubes brillan con un resplandor siniestro. El aire quema, el suelo quema, todo arde. Y aunque tú no lo sabes aún, en esa mezcla furiosa de elementos, ya se están gestando los cimientos de algo mucho más grande: la vida. Pasan miles, millones de años. Los volcanes no solo escupen lava, también liberan gases atrapados desde el nacimiento del planeta. Y entre ellos, algo esencial: vapor de agua. Ese vapor, liberado desde las entrañas ardientes de la Tierra, asciende lentamente hacia la atmósfera. No proviene de ríos o mares, porque aún no existen. Proviene de minerales fundidos que contienen agua encerrada desde la formación del planeta. Durante millones de años, ese vapor se acumula en el cielo venenoso, hasta que un día el cielo ruge y comienza a llover. Pero no es una simple lluvia, no son gotas suaves, son tormentas colosales que duran millones de años, lluvias que golpean con furia. El agua cae sin cesar, como si el planeta estuviera siendo lavado por el universo mismo. A veces, el agua no cae para dar vida, sino para calmar un grito ancestral. Y el milagro ocurre. El calor comienza a disiparse, la superficie se enfría, y así se forman los primeros océanos primitivos. Nadie sabe con certeza de dónde vino toda esta agua. Quizá brotó del interior, liberada por volcanes incansables. Quizá viajó millones de años a bordo de meteoritos cargados de hielo, o tal vez fueron ambas cosas.
Tal vez el universo y la Tierra trabajaron juntos, como si el cosmos quisiera entregar al planeta joven el ingrediente esencial para la vida. Y ahora está aquí, el agua, cubriéndolo todo, preparando el escenario para el milagro. Pero incluso el agua tan esperada no encontró paz de inmediato. Algunos impactos de meteoritos eran tan descomunales que los océanos recién nacidos se convirtieron otra vez en vapor. Un ciclo brutal donde el planeta intentaba una y otra vez retener el agua, mientras el cielo la arrebataba sin piedad. Todavía no hay vida, ni una célula, ni una bacteria, solo un planeta cubierto por océanos turbulentos, tormentas eternas y oscuridad. Pero los ingredientes ya están aquí. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, agitados por rayos, calor y violencia. Este es el caldo primordial, una sopa química en ebullición. El escenario donde, algún día, nacerá algo completamente nuevo, la vida. Aún falta mucho para eso, demasiado. El planeta aún no respira, pero por primera vez deja de gritar. El Ádico no es un hogar, es una forja, un laboratorio natural donde la materia es golpeada, mezclada y transformada. Aquí no hay vida, pero hay potencial. Has sobrevivido al corazón del león Ádico, el capítulo más feroz de la historia del planeta, pero aún no todo ha terminado. La Tierra sigue latiendo entre fuego y ruinas, y después de cientos de millones de años de violencia incontrolable, algo comienza a cambiar. Las erupciones se hacen menos frecuentes, la corteza se estabiliza, los océanos, aunque agitados, cubren ahora gran parte del planeta, y el cielo comienza por fin a aclararse, un poco, y en medio del caos, el tiempo trabaja en silencio, como un artista invisible. No lo sabes todavía, pero estás a punto de despertar en una nueva etapa, una donde los primeros indicios de vida comenzarán a dar señales. Un capítulo donde el caos cede lentamente su lugar a la evolución, porque en el próximo capítulo, la materia se atreverá a vivir. El león Ádico ha llegado a su fin. Tras millones de años de fuego, caos y transformación, el planeta comienza a encontrar su forma. Pero esto no termina aquí. Ahora es momento de continuar el viaje. El león arcaico nos espera. Prepárate, porque esta historia apenas comienza. Tras 600 millones de años, el fuego finalmente se apaga y tu cuerpo se disuelve en el tiempo. Ahora has despertado en el león arcaico hace 4.000 millones de años. Al abrir los ojos te das cuenta de que el infierno solo ha cambiado de forma. El fuego líquido que cubría el mundo ya no lo domina, pero todavía brota de sus heridas abiertas. La superficie ha comenzado a solidificarse, pero aún hay zonas donde el magma ruge desde las entrañas. Esto no es un paraíso. Han pasado cientos de millones de años desde el bautismo de fuego del Ádico, y la Tierra ha encontrado una nueva y extraña serenidad, una calma rota por sus latidos volcánicos. Bajo tus pies, la roca es sólida. Es un suelo real, negro y basáltico, afilado como el vidrio. Pero no te dejes engañar por su aparente quietud. Hay lava bajo tus pasos, y el planeta entero vibra con una energía contenida. Un pulso profundo que sube por tus piernas y te recuerda que este mundo aún es joven y furioso. A tu alrededor, un océano global se extiende hasta un horizonte imposible de medir. No es un mar azul y acogedor, sino un manto de agua turbia, de un color verdoso y metálico por la enorme cantidad de hierro disuelto en él. Levantas la vista, buscando un cielo familiar, pero no lo encuentras. La atmósfera es una cúpula densa y pesada. El sol es apenas un disco pálido y fantasmal, su luz luchando por atravesar una neblina perpetua de metano y dióxido de carbono. Este no es el cielo de tu hogar, es el velo tóxico de un mundo alienígena. Ahora concéntrate en tus sentidos. El aire es el primer enemigo. Es pesado, húmedo y se pega a tu piel como un sudario. El olor es una agresión, una mezcla nauseabunda de huevos podridos por el sulfuro de hidrógeno y el hedor químico y punzante del amoníaco. Llenas tus pulmones por instinto y el castigo es inmediato. No es solo la ausencia de oxígeno,
es la presencia activa de veneno. Sientes un ardor que quema desde la garganta hasta lo más profundo de tu ser. Tu cabeza da vueltas, tus músculos se debilitan. En menos de un minuto caerías de rodillas, luchando por un aliento que solo acelera tu muerte. Asfixia y envenenamiento, un final rápido y sin piedad. Tienes sed. El océano te llama con su inmensidad. Te acercas a la orilla, a una playa de arena negra y gruesa. El agua no es clara, es una sopa química, aceitosa al tacto. Si la probaras, sentirías un sabor salado y ácido que te quemaría la lengua. Cargada de metales pesados y compuestos que la vida terrestre no puede procesar, un solo trago sería una sentencia de muerte, un veneno lento que desharía tus células desde dentro. ¿Y la comida? No busques, no hay nada, ni una brizna de hierba, ni un insecto, ni un pez. La Tierra es una extensión estéril de roca volcánica. Los únicos minerales disponibles son veneno puro. Este mundo no ofrece sustento, solo existencia. El clima es una guerra de extremos. El Sol, aunque más débil que en tu tiempo, cuenta con un aliado formidable, una atmósfera de efecto invernadero tan potente que el calor del día es sofocante y húmedo. Pero cuando esa luz fantasmal se esconde tras el horizonte, la temperatura puede desplomarse en un frío sobrecogedor bajo un cielo sin luna brillante, pues orbita mucho más cerca de la Tierra y se mueve a una velocidad vertiginosa. Pero lo verdaderamente asombroso, el secreto que define esta era, no está a la vista, ocurre en la oscuridad. Sumérgete en ese océano tóxico, desciende a través de kilómetros de agua presurizada y opaca hasta llegar al lecho marino. Allí, donde la corteza terrestre se desgarra, se alzan catedrales de mineral oscuro. Las chimeneas hidrotermales son heridas del planeta que sangran calor y químicos directamente desde el manto. Y es aquí, en esta oscuridad hirviente y aplastante, donde la materia se atrevió a vivir. Observa de cerca las rocas porosas. No ves criaturas, sino un sutil temblor en el agua, una fina película biológica que recubre la piedra. Son los primeros seres vivos, procariotas, microorganismos de una simplicidad radical. No tienen ojos para ver la oscuridad, ni cerebro para sentirla. Su existencia es pura química. Comen sulfuro, respiran metales y transforman el calor infernal del planeta en el milagro de la vida. Son los arquitectos silenciosos del futuro, trabajando en las sombras. Durante cientos de millones de años, esta es toda la vida que existe, una guerra invisible en el fondo del mar. Pero la vida es inquieta. La vida es una fuerza que busca la luz. Algunos de estos microbios ascienden, viajando desde las profundidades hasta las aguas poco profundas de las costas volcánicas. Allí, descubren una nueva fuente de poder, una mucho más abundante que el calor de la Tierra, la luz del Sol. Son las cianobacterias, un linaje de rebeldes, y están a punto de cometer el mayor acto de terrorismo biológico de la historia del planeta. Desarrollan una adaptación evolutiva sin precedentes, la fotosíntesis. Aprenden a comer luz solar, y al hacerlo, comienzan a liberar un producto de desecho, un gas residual que, para el ecosistema existente, es un veneno corrosivo y mortal. Ese veneno es el oxígeno. Al principio, el océano lo absorbe. Este oxígeno se combina con el hierro disuelto y lo oxida, haciéndolo llover como óxido hacia el fondo marino, creando las masivas formaciones de hierro bandeado que tu civilización un día extraerá. El planeta está, literalmente, oxidándose, pero las cianobacterias son implacables. Durante millones de años continúan liberando su veneno. Oxidan los océanos hasta que ya no pueden absorber más, y entonces el oxígeno escapa hacia el cielo. La gran oxidación ha comenzado. Para la vida anaeróbica que dominaba el mundo, es un apocalipsis, un holocausto silencioso que aniquila a casi todo ser vivo del planeta. La vida está envenenando el mundo para conquistarlo. Mientras caminas por esas playas estériles, no puedes verlo, pero eres testigo de la transformación más violenta y creativa de todas. En las aguas poco profundas,
Las cianobacterias dejan su legado visible. Los estromatolitos son arrecifes vivientes, rocas construidas capa por billones de estos pequeños seres. Los primeros monumentos de la vida, fósiles vivientes que perdurarán millones de años. El arcaico es menos infernal que el ádico, pero no es un hogar, es un campo de batalla, un mundo en plena transición, donde la vida antigua es aniquilada para dar paso a una nueva posibilidad. El oxígeno que hoy es un veneno se convertirá en el motor de la complejidad, el aliento de imperios biológicos que aún no puedes ni imaginar. Tú, el viajero accidental, no puedes sobrevivir aquí, pero todo lo que te rodea, el aire venenoso que se aclara, los océanos que se oxidan, la vida que mata para evolucionar, está construyendo, molécula a molécula, el único hogar que conocerás. El león arcaico llega a su fin, no con fuego, sino con un suspiro envenenado que cambiará el destino del mundo. La vida no solo ha nacido, ahora ha declarado la guerra para forjar un mundo a su imagen y semejanza. ¿Estás listo para ver qué nace de estas ruinas? Porque la revolución del oxígeno apenas comienza. Han pasado 1500 millones de años desde que la vida echó raíces en este mundo de metano, pero el tiempo no se detiene y la atmósfera que creaste ahora se vuelve en tu contra. Ahora, has despertado hace 2500 millones de años, en el inicio del eón proterozoico. Al abrir los ojos, inmediatamente el dolor te hace cerrarlos. No es el calor del ádico, es un frío tan puro, tan absoluto, que se siente como fuego blanco. El aire no es veneno, pero quema tus pulmones al instante con una pureza helada. Lo intentas de nuevo, abres los ojos y el mundo es de un blanco cegador. No hay fuego, no hay océanos verdes ni cielos anaranjados, solo blanco, un blanco infinito, glacial, que lo cubre todo bajo un sol pálido y distante, en un cielo de un azul increíblemente tenue y delgado. Te levantas y tus pies no encuentran roca negra, sino hielo, un manto de hielo de kilómetros de espesor que se extiende hasta un horizonte perfecto y desolado. Estás de pie sobre un océano global, pero es un océano congelado. Glaciares del tamaño de continentes cubren la tierra y el mar por igual. El silencio es absoluto, aplastante. Es el silencio de un planeta muerto. Has despertado en la primera y más brutal edad de hielo de la historia, la glaciación huroniana. La revolución del oxígeno del arcaico ha tenido una consecuencia inesperada y terrible. Ese nuevo oxígeno se encontró con el metano, un potente gas de efecto invernadero, y lo destruyó. Sin su manta de metano, el planeta, bajo un sol aún débil, se congeló por completo. Es el primer gran invierno nuclear del planeta, causado no por una bomba, sino por el aliento de la vida. Podrías sobrevivir aquí. El aire tiene más oxígeno que en el arcaico, pero es inútil. Es tan frío que tus pulmones comenzarían a cristalizar con la primera bocanada. La temperatura media del planeta es de 50 grados bajo cero. El calor de tu cuerpo es robado no en minutos, sino en segundos. Caerías fulminado por la hipotermia antes de poder dar 10 pasos. No hay comida, no hay agua líquida, solo un desierto blanco. La Tierra se ha convertido en una bola de nieve. Durante 300 millones de años, el planeta permanece encerrado en este puño de hielo. Pero bajo la superficie helada, la vida resiste, y los volcanes, el corazón ardiente del planeta, nunca dejan de latir. Lentamente, durante millones de años, sus erupciones bombean dióxido de carbono a la atmósfera, reconstruyendo el efecto invernadero, molécula a molécula. Y entonces, un día, el hielo empieza a ceder. El planeta se derrite en un cataclismo de agua y vapor. Cierras los ojos ante el diluvio, y al abrirlos, han pasado 1000 millones de años. Estás en la mitad del proterozoico. Los científicos de tu era lo llaman los 1000 millones de años aburridos. Pero se equivocan. El aburrimiento es solo aparente. La verdadera revolución, la más importante de todas, está ocurriendo en un lugar que no puedes ver. Dentro de las células. El agua de los océanos ya no es verde metálico. El hierro ha llovido al fondo del mar y ahora el agua es más clara, de un azul pálido. Si la probaras, bueno, no deberías.
Aunque es más limpia que la sopa química del arcaico, está llena de legiones de nuevos microorganismos. Podría matarte en días. No hay comida. Miras a tu alrededor y solo ves costas rocosas y estériles, y en las aguas poco profundas, los arrecifes de estromatolitos, esas colonias de cianobacterias, continúan su trabajo silencioso, bombeando oxígeno. Son el único paisaje vivo. Tu supervivencia aquí sería una lenta condena de hambre y sed en un planeta lleno de agua no potable. Pero en esa agua está ocurriendo un milagro. Las simples células procariotas que han dominado el mundo se enfrentan a una nueva crisis, el oxígeno y la depredación. En este campo de batalla microscópico sucede algo impensable. Una bacteria depredadora engulle a una bacteria más pequeña capaz de procesar el oxígeno tóxico. La víctima sobrevive dentro de su captor y se convierte en su fuente de energía. Fue una conquista accidental que se convirtió en la simbiosis más importante de la historia. Esa pequeña esclava es la antepasada de nuestras mitocondrias, las centrales energéticas que hay en cada una de tus células. Poco después, una de estas nuevas células repite la hazaña. Engulle a una cianobacteria, la convierte en su jardín solar interno. Acaba de nacer el primer ancestro de todas las plantas. Esta es la invención de la célula eucariota, la célula compleja. No es solo una nueva especie, es un nuevo reino de la vida, un pacto faustiano a nivel celular. Un evento tan importante que toda la vida visible que ha existido y existirá, plantas, dinosaurios, insectos, tú, desciende de estos monstruos microscópicos. El mundo parece estancado, pero en su interior, la vida está forjando sus propias herramientas para la complejidad. Y entonces, el planeta vuelve a congelarse. No es mala suerte. Es una sentencia de muerte geológica ejecutada en 3 actos simultáneos, una conspiración de los elementos. Todo comienza con la violenta ruptura del supercontinente Rodinia. Al desgarrarse la piel del planeta, gigantescas capas de roca que llevaban millones de años enterradas salen a la superficie. Estas rocas inician una reacción química voraz. Al mojarse con la lluvia, absorben masivamente el dióxido de carbono del aire y le roban a la Tierra su única manta térmica. El Sol intenta calentar la superficie, pero es rechazado. Los continentes, apiñados cerca del Ecuador, actúan como un inmenso espejo cegador que rebota la luz de vuelta al frío espacio en lugar de absorberla. Y para dar el golpe de gracia, la propia Tierra traiciona a la vida. Una cadena de supervolcanes estalla, pero no traen calor, sino oscuridad. Escupen un velo de azufre tan denso que asfixia el cielo y bloquea los últimos rayos de luz. Tierra, aire y fuego conspiraron para traer el hielo. El planeta colapsó. Estás atrapado en la tierra bola de nieve del período criogénico. Pero esta vez, cuando el hielo se retira, el mundo que emerge es radicalmente diferente. Los niveles de oxígeno se han disparado, los océanos son azules, y en el lecho marino de las aguas poco profundas ha aparecido algo nuevo. Te sumerges, y lo que ves no es un reino de armaduras y terror, es un jardín del Edén silencioso y extraño. Son los primeros animales. La biota de Ediacara, criaturas que no se parecen a nada que conozcas. No tienen boca, ni intestinos, ni ojos, ni cerebro. Son diseños extraños, experimentos de la naturaleza. Ves formas parecidas a colchones acolchados, como Dickinsonia, que se arrastran por el fondo absorbiendo nutrientes. Plumas extrañas, como Charnia, ancladas al suelo, meciéndose en la corriente. Discos inmóviles, seres que parecen hojas de helecho. Es un mundo sin depredadores, un mundo de pastoreo pasivo, un prólogo silencioso antes de la ópera sangrienta que está por venir. Durante millones de años, este es el pináculo de la creación, un jardín de extrañas criaturas blandas. El eón proterozoico llega a su fin. Ha transformado el planeta. Ha creado el aire que respiras, la célula que te da la vida, y ha esbozado el primer borrador de la vida animal. Pero este jardín silencioso es frágil. Es un mundo sin defensas, sin garras, sin dientes y sin miedo. Y en la oscuridad del océano, una nueva invención está a punto de desatarse. Una que convertirá este pacífico jardín en un campo de batalla. La invención de la caza. Y a partir de aquí, nada vuelve a ser igual.
Y así termina nuestro viaje por los 3 primeros eones. En el Jádico, la Tierra no era un hogar, era una forja. Fuego, impactos y tormentas eternas. Un planeta aprendiendo a existir. En el Arcaico, la materia se atrevió a vivir. Microbios en la oscuridad y después una revolución silenciosa que cambió el cielo para siempre. El oxígeno. Y finalmente, el Proterozoico. Ese cambio terminó de transformar el mundo. Hielo que lo congeló todo. Mares que se volvieron azules. Células que aprendieron a ser complejas. Y un jardín extraño y frágil donde la vida animal ensayó su primera forma. Todo lo que eres, cada respiración, cada célula, tiene raíces aquí. Pero esto fue solo el prólogo. ¿Estás listo para ver cómo la vida aprende a matar? Porque la explosión cámbrica está a punto de comenzar. Si este viaje te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando juntos la historia de la Tierra. Gracias por acompañarme. Les deseo un muy feliz año.